Pero ¿quién está generando más expectativa, Pedro? Según los estudios que ustedes tengan. No he tenido acceso finalmente, así que voy a lanzar otra hipótesis, pero esta estrategia de crear, ¿no? Esto de ya Walmart está pensando en abrir en Ecuador Ok. porque Daniel no va a ganar y Amazon y Google, no sé qué, que finalmente puede ser un chiste o no, pero eso genera una expectativa que después es muy difícil de administrar, es muy Ujú. difícil de administrar, ¿no? Ok. Entonces, porque ahorita la gran palabra y el gran tema es la gobernabilidad en el Ecuador. Nosotros no estamos entendiendo, por ejemplo, cómo la violencia está cambiando el mapa de este país. Hay Ujú. ciudades, hay cantones en las provincias de la costa, y eso lo publicaba Ecoavisa hace 5 o 6 semanas, en donde las empresas aseguradoras ya no te aseguran tus bienes. Es decir, ya tu cargo, digamos, Ah, no sí, te sí vi eso. aseguro porque es altamente probable que se te roben, Sí, ¿no? Por vaya, pero ejemplo, claro, un vocero de una institución de cooperativas decía que empiezan a ver que, la mora en los microcréditos empieza a crecer porque la gente no está pagando los microcréditos. ¿Por qué? Porque prefiere pagar las vacunas, Ujú. lancemos como hipótesis, digamos, ¿no? Es decir, ahorita el mapa del Ecuador está cambiando tan profundamente, ¿no es cierto? La violencia está cambiando este mapa que va a ser muy difícil gobernar este país en el corto plazo y dar soluciones en el corto plazo. Pero hay señales que incluso se lo consultaron a Novoa y Novoa no le hizo mucho caso en el tema de un análisis que hacía Santander, un grupo económico sobre inversiones, y explicaba y razonaba de que Novoa tendría un alto porcentaje de ingobernabilidad, por lo que entraría a gobernar sin esta estructura, sin Asamblea Bueno, Nacional, sin... por un lado, ¿no? Esta lectura de Santander que se le preguntó a Novoa y Novoa dijo, son opiniones y respeto, pero no lo voy a hacer así. Obviamente se defendió. Y por otro lado, Luisa, que aparece en una gran reunión con Pavel, con los prefectos, con los concejales, diciéndote, hermano, somos un equipo. Pedro, en estos últimos días, ¿va a primar cuánta confianza le otorgue el candidato a la gente para decidir un voto? igual muy difícil, digamos, de concluir, porque no solo depende de eso, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, ahí usted acaba de poner un paralelismo que es clave, finalmente. Es decir, ¿por qué hizo Luisa lo que hizo? Es para demostrar finalmente estructura, para decir, aquí está Claro. el Estado, ¿no es cierto?, a nivel nacional, a nivel intermedio, y nosotros podemos gobernar desde toda esa lógica estatal y pública, ¿no es cierto? En cambio, Novoa va a llegar absolutamente solitario. Uh -huh. Incluso yo me atrevería a decir que si Novoa gana, ¿verdad?, yo no vería tan descabellado que él sea mucho más pragmático que Lazo y acepte este cogobierno con el Partido Social Cristiano y con la Revolución Ciudadana. Es decir, ahí Oh, podríamos ver lo aquí veremos. a Henry Kronfle, presidente de la Asamblea, ahora sí, digamos, ¿no? Que no pudo ser en el 2021 porque Lazo, digamos, No lo quiso. no lo quiso y prefirió Uh -huh. aceptar, digamos, una alianza antinatura con la izquierda democrática y Pachacuti que no Uh tenía -huh. ningún sentido, ¿no? Pero finalmente eso, digamos, es esta demostración de que la postura de la Revolución Ciudadana es nosotros podemos enfrentar, digamos, y asegurar gobernabilidad porque tenemos estructura, mayoría en el legislativo, gobiernos autónomos centralizados, etcétera, y finalmente Novoa mucho más debilitado, ¿no es cierto?, para pensar en una lógica de, además de tener que negociar mucho más, ¿no? Uh Entonces -huh. yo creo que lo que Santander dice tiene razón. Sí, sí, de hecho tiene mucha razón porque al final del camino son negocios y el negocio no te está viendo, pues si es, el negocio quiere establecerse, quiere vender, quiere estar tranquilo y no sé si hasta pregunta si es de izquierda o de derecha el inversionista, sino que le dé tranquilidad, que eso es lo que más queremos, incluso nosotros. Pedro, en estos pocos días, porque creo que mañana se acaba la campaña, ¿qué es lo que deberían hacer o esperaríamos nosotros de estas dos candidaturas en primer momento? ¿Y cómo tú analizarías el resultado de su campaña en esta segunda vuelta? Porque seguramente pues ya no vamos a conversar contigo ya después de las elecciones. Entonces me gustaría esa evaluación tuya de lo que ha sido Luisa en esta segunda vuelta, de lo que ha sido Daniel, y qué podemos esperar en estos pocos días de campaña. A ver, digamos, ha sido como un proceso de campaña, un proceso electoral como muy ralentizado, ¿no? Muy apagado finalmente. Es decir, no se notaba absolutamente nada, ¿no es cierto? Yo creo que ninguna de las dos candidaturas logró capitalizar finalmente ningún hecho, porque además está transversalizado por otros electores, como decía yo, ¿no? La guerra de interfunciones, por ejemplo, ¿no? La Fiscalía sacándose la madre con el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación con la Corte Constitucional. Es decir, hay también, digamos, estos otros electores
Pero claro, lo que sí debo observar finalmente es que se les dificultó mucho a las candidaturas entender estos procesos críticos, como por ejemplo el asesinato de los sicarios, estos falsos positivos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que como que no compaginaron en un momento además en donde tienen que digitalizar y mediatizar la campaña que no se puede hacer en territorio por la misma violencia. Es decir, por ejemplo, el postdebate creo que fue como muy debilitado, muy ausente, ¿no es cierto? Yo creo que el debate sobre el debate se agotó a las 24 horas finalmente, porque no se supo capitalizar con tanta capacidad, ¿no? Pero lo que sí considero es que finalmente esta segunda vuelta estaba totalmente anclada a la primera, ¿no? Es decir, ¿Ya? digamos, uno no puede entender que finalmente haya un resurgimiento de los dos candidatos y empezar de cero, sino que sí había una conexión. Yo creo que ahí González sí tenía, digamos, una ventaja frente a Novoa, a pesar de que los números, digamos, te digan lo contrario, ¿no? Te digan que hay más intención de voto para Novoa que Luisa, pero, digamos, el factor de la indecisión ahí es clave, ¿no? Entonces, Claro. creo que Luisa ha tenido como más capacidad de entender este tipo de procesos de desmitificación, es decir, mientras todo el mundo dice que Novoa no tiene estructura para gobernar, yo desmitifico y desmonto el aforismo y me presento con una estructura Claro. pública de autoridades que dicen yo puedo resolver finalmente sus problemas. La gran pregunta es, ¿la gente de la calle, los votantes comunes como cualquiera de nosotros, capta eso o le dificulta captar y no hay alguien que te medie el mensaje, ¿no? No hay alguien que te explique claramente? Quizás yo creo que eso faltó.